Muy buenos días. El día de hoy vamos a retomar la guía que corresponde a mayo. En este caso, lo que vamos a estar viendo pues es razones trigonométricas. En nuestra guía que tenemos por acá a mano y que ustedes pueden visualizar, vamos a poder dar solución a ciertos problemitas con utilizando lo que son las razones trigonométricas. Problemas como este que tenemos acá. Es un problema de análisis y de aplicación a nuestra vida cotidiana. En el caso de las razones trigonométricas, hay que tener claro que es una rama de las matemáticas, la trigonometría, y que estudia relaciones entre lados y ángulos de los triángulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, de una vez tenemos que tener una perspectiva con respecto a triángulos. Y más que respecto a triángulos es respecto a los lados y a los ángulos de los triángulos. Eh, Resulta ser de que sabemos bien que todo triángulo, rectángulo específicamente, va a tener un ángulo recto, va a tener dos ángulos agudos, va a tener una hipotenusa y va a tener dos catetos. Entonces, como nosotros podemos ver por acá, en este triángulo de acá, podemos ver que el ángulo B es el ángulo recto, que es el ángulo que está representado con el ángulo de 90, con ese cuadro que simboliza 90. El ángulo zeta y el ángulo alfa son los ángulos agudos. Luego tenemos lo que son los lados, que en este caso tenemos a x, y, z. X y y son los que me forman el ángulo de 90 y por lo tanto nosotros los llamamos catetos. Y z es la hipotenusa porque es el que está al frente del ángulo de 90 grados. Ahora, resulta ser de que en trigonometría, cuando nosotros hablemos de las razones trigonométricas, vamos a tener que considerar que existe un cateto adyacente y un cateto opuesto, pero eso va a depender mucho del ángulo al que nosotros estemos hablando. Si nosotros estamos hablando de este ángulo alfa, significa que este cateto X es un cateto adyacente porque es el que está unido al ángulo alfa. Y este es un cateto opuesto porque está totalmente opuesto al ángulo alfa. Por el otro lado, si yo hablo de zeta, el cateto adyacente sería la Y, pero el cateto opuesto sería la X. Entonces siempre hay que tener cuidado con respecto a quién estamos hablando, si estamos hablando con respecto a alfa o respecto a zeta. Y cuando ya nosotros tenemos conocimiento de qué ángulo estamos hablando, podemos establecer y decir, mira, este es el cateto opuesto o este es el cateto adyacente. Es sumamente importante que sepan identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y claro, quién es la hipotenusa. Por acá tengo un ejemplo de un triángulo rectángulo porque vean que tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos dos ángulos agudos que son alfa y beta y tenemos tres lados que son A, B y C. Importantísimo poder identificar cada uno de ellos. Entonces, en el caso de la hipotenusa siempre, siempre, siempre va a estar al frente del ángulo de 90. Si yo tengo que la hipotenusa está por acá, que el ángulo de 90 está por acá, la hipotenusa está al frente de él. Y nosotros entonces podemos decir que esta C que está por acá, en realidad la vamos a llamar hipotenusa. Luego tenemos los otros dos lados del triángulo que ya sabemos con anterioridad que se llaman catetos. Lo que nosotros necesitamos saber es identificar si es un cateto opuesto o es un cateto adyacente. Pero eso va a depender mucho del ángulo con el que ustedes estén trabajando. Si ustedes dicen, mira, voy a hablar del ángulo beta. Como voy a hablar del ángulo beta, entonces este B es un cateto adyacente porque está aquí, unido al ángulo beta. Y el ángulo A sería un cateto pero opuesto porque está totalmente opuesto al ángulo beta. Por el contrario, si yo hablo ahora del ángulo alfa, el A sería el cateto adyacente porque es el que está unido al ángulo alfa y el B sería el cateto opuesto porque está totalmente opuesto al ángulo alfa. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro.
quién es un cateto adyacente, quién es un cateto opuesto. Pero nuevamente, repito, tenemos que tener la referencia de un ángulo. Y con base a ese ángulo es que nosotros vamos a decir si es un cateto opuesto o cateto adyacente. Teniendo ya claro precisamente algunas relaciones, por acá tenemos una nota importante. Para no complicarse con los conceptos de adyacente y opuesto, debemos tener claro primeramente la hipotenusa. Este siempre será el lado frente al ángulo recto, que es lo que les estaba mencionando. El adyacente será el cateto más cercano al ángulo, que es lo que les estaba diciendo, que es el que está unido al ángulo. Y el opuesto será el más lejano al ángulo que estamos señalando. Entonces, las razones trigonométricas son tres: seno, coseno y tangente. Su abreviatura dice que es sen, cos y tan. Y entonces, con base a estas razones trigonométricas, vamos a ser capaces de identificar la medida de un lado o la medida de un ángulo. En el caso del seno, dice que la forma va a ser medida del cateto opuesto del ángulo entre la medida de la hipotenusa. El coseno va a ser la medida del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. Y la tangente va a ser la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Una forma, o existen varios trucos para poder manejar esta perspectiva. Por ejemplo, entre ellos soy casi toda, o soy casi toda. O sea, hay diferentes trucos sobre cómo abordar estos temas y que no se nos olvide. Por ejemplo, soy. ¿Qué significa soy? Significa que voy a utilizar seno, pero cuando utilizo seno, voy a utilizar el opuesto entre la hipotenusa. Por eso dice soy, seno, opuesto, hipotenusa. Kai, coseno adyacente entre hipotenusa. Entonces, Kai significa coseno es adyacente entre la hipotenusa. Y por último tenemos tangente, que sería toa. Tangente es opuesto entre adyacente. Soy, Kai y toa son los tres trucos que tenemos para identificar lo que son las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, por acá tenemos un triángulo, podemos verlo. Tenemos dos ángulos, ángulo zeta, ángulo delta. Y tenemos los tres lados, A, B y C. Si yo quiero saber las razones trigonométricas, pero con respecto al ángulo delta, con respecto a este ángulo que tengo por acá, recordemos que si hablamos de este ángulo de acá, la hipotenusa es el que está al frente de ese ángulo, que en este caso sería el C. El cateto opuesto al ángulo delta sería el B. Y el cateto adyacente al ángulo delta sería el A. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, si yo hablo que estoy frente al ángulo de delta, yo tengo que tener clarísimo, pero clarísimo, que la hipotenusa siempre es el que está al frente del ángulo de 90. Entonces aquí yo tengo que esto es la hipotenusa. Y puedo poner por acá, hipotenusa. Entonces, como yo sé que C es la hipotenusa, automáticamente también voy a saber que A y B son los catetos. Eso es un cateto y este es otro cateto. Pero aquí es donde entra en juego entonces la parte fundamental de hablar con respecto a un ángulo en específico. ¿Por qué? Porque si a mí me están hablando en este momento de delta, entonces yo sé que el lado que está a la par de delta, que en este caso es A, es un cateto adyacente. Y el lado que está opuesto al ángulo delta, que en este caso sería B, es un cateto opuesto. Entonces, cuando yo hablo de las razones trigonométricas de delta, es decir, sen de delta, cos de delta, tan de delta, y yo quiero saber quién es quién o cómo son las razones trigonométricas, recordamos que tenemos trucos. El primer truco era soy. ¿Qué significa? Soy significa que voy a utilizar seno.
Voy a utilizar el sen. ¿Y quién es el sen de delta? Sen de delta dice que es el opuesto, que el opuesto, nosotros podemos ver acá que el cateto opuesto sería B. Por eso, en este caso, yo coloco B en la parte superior de la fracción. Y luego dice I de hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa empieza con H, pero por simbología nada más, porque sea un truco, vamos a colocar el I que representa la hipotenusa. Y la hipotenusa ya teníamos acá denotado que era C. Entonces el soy sería B entre C. Luego tengo otro truco que es con CAI. ¿Qué significa CAI? Significa coseno es adyacente, que en este caso el adyacente de delta es la A, por eso coloco A en la parte superior. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa, y la hipotenusa es C, por eso yo coloco la C en la parte baja. Y por último tenemos TOA. ¿Qué significa? Significa tangente, la O significa opuesto, que sabemos que el opuesto de delta es el B, entonces por eso coloco B. ¿Entre quién? Entre el adyacente, que el cateto adyacente era el A. Por eso me queda tan de delta es igual a B entre A. Ahora, si nosotros hablamos con respecto al ángulo zeta, por acá tengo el ángulo zeta. Los catetos seguirán siendo A y B. La hipotenusa seguirá siendo C. Eso no va a cambiar. Nada más que ahora hablamos de zeta. Y en el caso de zeta, el lado que está a la par de zeta es B. Entonces, en este caso, el B es el cateto adyacente. Y en este caso, el lado que está opuesto a zeta es el A. Y entonces A ahora es el opuesto. Dejó de ser el adyacente para ahora ser el opuesto. Y seguimos trabajando con los mismos trucos. Soy, CAI, TOA. ¿Qué significa? Seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de zeta? El opuesto de zeta es A. ¿Quién es la hipotenusa? C. Por eso me está quedando aquí A entre C. Coseno, CAI. Coseno es igual adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente de zeta? El adyacente de zeta es B. ¿Y la hipotenusa? C. Por eso me está quedando por acá B entre C. Y por último tenemos TOA, que sería tangente de zeta es igual al opuesto, que el opuesto de zeta es el A. Y el adyacente de zeta es el B. Por eso me está quedando A entre B. Estas son las razones trigonométricas que nosotros debemos de manejar. Y como les digo, estos trucos son facilidades para poder interpretar cuáles son las razones trigonométricas. Pero todo se enfoca en darle un mayor seguimiento a la figura y especificar quién es el cateto, quién es la hipotenusa. Y cuando tenga un ángulo que yo sé con el que voy a hablar, con el que voy a trabajar, pues especificar, este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa. Por acá tengo un ejemplo, ahora con números. Tengo aquí a alfa y aquí tengo a zeta. Entonces, si yo quiero saber quién es sen de alfa dice soy opuesto, que sería el 3, entre la hipotenusa, que es el 5. Entonces, por eso, sen de alfa es 3 entre 5. Coseno de alfa dice CAI, es adyacente entre hipotenusa. El adyacente de alfa es el 4 y la hipotenusa el 5, por eso me está quedando 4 entre 5. Tangente, TOA, es opuesto entre hipotenusa, entre adyacente. El opuesto es el 3 y el adyacente es el 4, por eso me está quedando aquí 3 entre 4. Si yo hablo con zeta, el opuesto ahora es el 4 y el adyacente es el 3. Y entonces cuando yo digo seno de zeta es opuesto entre hipotenusa, el opuesto es el 4 y la hipotenusa es el 5, por eso me queda 4 entre 5. Coseno de zeta, bueno, el coseno de zeta dice que es
CAI, adyacente entre hipotenusa. El adyacente en este caso es el 3 y la hipotenusa es el 5. Por eso me está quedando 3 entre 5. Y tangente de cita dice que es TOA, que sería opuesto entre adyacente. El opuesto es el 4 y el adyacente es el 3. Por eso me queda 4 entre 3. Luego tenemos esta otra parte que es para determinar valores, porque precisamente las razones trigonométricas me funcionan para determinar valores. Valores de un lado, ya sea de una hipotenusa, o sea de un cateto o de un ángulo. Entonces, si yo tengo esta figura y me dicen, mira, determina este valor de X, y solamente me están dando este 40 y este 8, yo tengo que tener en claro qué razón trigonométrica debo utilizar, porque no cualquier razón trigonométrica me va a funcionar ahí. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, la X dice que la X representa la hipotenusa. La X aquí está representando la hipotenusa porque es el que está al frente del ángulo de 90. Sí. ¿Y qué representa este 8? Este 8 es un cateto. ¿Será un cateto opuesto o será un cateto adyacente? No, es un cateto adyacente, porque es el que está aquí, al lado del ángulo de 40. Entonces, si lo que tengo es el ángulo de 40, tengo el cateto adyacente y me preguntan por la hipotenusa, ¿cuál razón trigonométrica voy a utilizar? Pues voy a utilizar el coseno, porque tengo el adyacente y tengo la hipotenusa, y en ese caso la razón trigonométrica que más me funciona es el coseno. El seno se utiliza si tuviera el opuesto, pero no tengo el opuesto. La tangente se utilizaría si también tuviera el opuesto, pero no tengo el opuesto. Entonces el que más nos conviene utilizar en este caso es el coseno. Cuando ya tenemos identificado la razón trigonométrica que vamos a usar, que sería coseno de 40, y recordando que coseno de 40 va a ser igual entre 8 y x, 8 entre x, porque 8 es el adyacente y x es la hipotenusa, lo que vamos a hacer es intercambiar esta x con el coseno, así como está representado acá con esta flechita, de tal forma que la x me quede donde estaba el coseno de 40, como sucede por acá, y el coseno de 40 me quede en la parte baja del 8, donde estaba la x, como está por acá. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es utilizar la calculadora. En primera instancia utilizamos la fracción, porque vea que lo que tenemos aquí es una fracción. Vamos a colocar el 8 en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a colocar cos de 40. Pero ¿dónde encuentro ese cos? Bueno, vean que aquí tenemos señalados dónde podemos encontrar el cos. Tenemos estas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. En este caso es cos el que yo voy a utilizar. Presiono esta tecla cos y automáticamente dentro de la razón trigonométrica coseno es donde yo voy a colocar el 40. Y le voy a dar igual. La calculadora nos va a generar este resultado y ese sería el resultado que equivale al valor de la x en este caso. Luego tengo por acá otra figura donde tengo esta x, este 10 y este 73. El 73 es el ángulo. La x y el 10 son dos lados. Teniendo en claro que si aquí tengo el ángulo 90, el que está al frente es el 10, por lo tanto el 10 es la hipotenusa. ¿Qué representa la x? La x representa un cateto adyacente o un cateto opuesto. En este caso, como está totalmente opuesto al ángulo de 73, es el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica voy a utilizar? Si lo que me están preguntando es por el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, el que más nos sirve es el seno, porque el seno dice que utiliza el opuesto y la hipotenusa, que precisamente son los datos que tenemos por ahí. ¿Qué vamos a hacer cuando la x me queda en la parte superior? Simplemente cuando me queda en la parte superior de la fracción, yo el numerito que tengo en la parte de abajo lo voy a pasar a multiplicar al otro lado con el sen de 73, así como me está quedando por acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que todo presiono la tecla sin, que significa seno. Dentro de los paréntesis voy a colocar el 73, voy a cerrar paréntesis, muy importante eso, y luego lo multiplico por 10. ¿Para qué? Para que me dé este valor numérico que es el equivalente al valor de x, que era el que estábamos determinando. Y por último, tenemos este otro ejemplo
donde nos están preguntando por el ángulo, este ángulo X, y nos dan estos dos valores, el 9 y el 10. ¿Qué representan ellos? Ellos representan catetos, porque estos dos son los que me están formando el ángulo de 90. ¿Quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? El adyacente es el que está unido al X, que en este caso sería el 9, y el opuesto sería el 10. Si lo que tengo es el adyacente y tengo el opuesto, y me están preguntando por el ángulo, la razón trigonométrica que voy a utilizar sería la tangente. Y la forma más conveniente, en este caso, me quedaría así. Tan de x es igual a 10 entre 9. ¿Por qué? El 10 es el opuesto y el 9 es el adyacente, y recordemos que esto es opuesto entre adyacente. Para encontrar un ángulo debemos utilizar las funciones inversas. ¿De qué forma? Bueno, vean que aquí donde estaban las teclas de seno, coseno y tangente, aparece como sen a la menos 1, cos a la menos 1, tangente a la menos 1. Entonces, primero que todo, yo voy a presionar Shift y la razón trigonométrica que ustedes vayan a utilizar, en este caso sería tangente, entonces Shift tan y me va a aparecer así, como tan a la menos 1. Dentro de ese tan a la menos 1, yo voy a colocar la fracción que tenía expresada, en este caso 10 entre 9, y le voy a dar igual. Automáticamente lo que me estaría generando la calculadora es el valor del ángulo. Ahora, teniendo en consideración que esas son las razones trigonométricas, en estas actividades lo que tienen que hacer es precisamente poner en práctica esas razones trigonométricas, determinar x en este triángulo y en este triángulo, determinar x y y en estos dos triángulos. Se puede guiar con los ejemplos que tienen ahí en la guía. Yo esperaría que sea de mucha utilidad el video y que si tuviesen alguna duda, pues me pueden contactar vía Teams.